Muy buenas tardes, espero se encuentren bien. Yo soy Paris Daniel Sánchez y el día de hoy hablaremos sobre la vida y obra de Carl Rogers de forma muy general, algunas de sus aportaciones al campo de la psicología clínica y el proceso educativo, así como nuestro tema principal, la autogestión grupal. Nuestros objetivos el día de hoy son identificar al grupo como una herramienta para el proceso educativo y terapéutico, describir las fases del proceso de acompañamiento en las sesiones grupales y distinguir a los diferentes actores que conforman parte de dicho proceso. Para introducirnos un poco más a este tema que toca temas muy relevantes para el campo de la pedagogía, vamos a describir lo que es el sujeto, el ser humano, retomando las posiciones de varios filósofos a lo largo del tiempo y del espacio, perdón. Tomamos en cuenta que Aristóteles, Platón, Sócrates, entre muchos otros, describen al ser humano como un ser que desde que nace ya es un ser social y razonable. Teniendo esto en cuenta, continuemos. Para comenzar, vamos a ver la vida de Carl Rogers, desde el momento en que nace hasta su fallecimiento. Carl Rogers nace en 1902 en Illinois, en una zona muy rural, en una familia cristiana, conservadora y muy tradicional, por lo que no tuvo grandes instancias para sociabilizar. Gracias a su niñez y adolescencia en el campo, decide estudiar agronomía e historia en la Universidad de Wisconsin. Gracias a esta educación, en 1922 viaja a China por el encuentro de estudiantes cristianos. Esto marca un antes y un después en su desarrollo personal, pues se da cuenta de que su doctrina religiosa no es la única, que hay una gran variedad de doctrinas como el hinduismo, el islam, entre otras varias, además de diferentes perspectivas para una sola doctrina. Interesado por este cambio de pensamiento, decide estudiar psicología, por lo que en 1926 se va a trasladar a la Universidad de Columbia. 2 años después, 1922, va a recibir su título de doctor en psicología clínica por dicha universidad. Acto seguido va a trabajar con niños en estado de vulnerabilidad, es decir, de escasos recursos o que hayan cometido algún delito. Gracias a esto, para 1939 va a sacar su primer libro, El tratamiento clínico del niño problema. Después de este triunfo editorial, en 1942 va a publicar su segundo libro, Counseling and Psychotherapy. Este libro en particular es relevante ya que marca los nuevos fundamentos para la teoría humanista en el campo de la psicología y la pedagogía. ¿Qué quiere decir esto? El tratamiento centrado en la persona o cliente, como él lo menciona. Pero ¿por qué es relevante? Porque se contrapone de forma positiva con el conductismo y el psicoanálisis. Recordemos que estas dos teorías eran las más fuertes en su época. Después de esto, va a dar clases de psicología en la Universidad de Chicago, va a trabajar ahí por 12 años, y en 1957 va a dar clases en universidades de gran prestigio, como lo han sido Harvard, la UCLA, entre otras varias, además de universidades de Wisconsin. Para 1902 va a ser el cumbre de su carrera al recibir premio por contribución a la ciencia y la psicología clínica. Esto marca la cumbre de su carrera, pues al año siguiente, en 1963, va a dejar totalmente su vida académica. Se va a mudar a California y en 1982 va a fallecer a la edad de 85 años tras una cirugía que lo dejó en coma por unos cuantos días. Su vida es relevante ya que él es considerado uno de los más eminentes psicólogos humanistas del siglo XX, además de ser reconocido por el humanismo en Estados Unidos y México. Ahora pasaremos a nuestro tema principal, la autogestión grupal. Para comenzar, vamos a dividirlo en tres grandes actores: el individuo, el docente y el grupo. Comenzaremos con el individuo.
Rogers nos explica que el ser humano desde que nace tiene dos posibilidades: tener una infancia óptima, feliz, y crecer siendo una persona optimista, abierta a nuevas experiencias, extrovertida, espontánea, que se va a validar a sí mismo y al grupo. Por el otro lado, tenemos lo que podríamos decir una infancia arruinada, la más negativa, digamos, donde al crecer el niño va a ser alguien muy introvertido, rígido, cerrado, además de que se va a despreciar a sí mismo y al entorno. Es aquí donde vemos la importancia de la educación, ya que además de tener los asuntos en casa, la educación, el sistema escolar, moldea gran parte de nuestras conductas y las consecuencias que tendrá a futuro. Ya que tenemos analizado el sujeto, vamos a pasar con nuestro segundo gran actor, el docente. Para la psicología y la pedagogía humanista, el docente va a cumplir un rol de facilitador, va a ser comprensivo y va a ser un ser muy entendible. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro va a comprender y va a entender que los alumnos tienen distintas formas de aprender. Un ejemplo de esto, muchos estudiantes son más visuales, otros se guían mejor por análisis de casos, entre una gran variedad de procesos de aprendizaje, ya que comprendió y entendió, perdón, las habilidades y destrezas de los estudiantes como individuos y como grupo, va a tener el rol de facilitador. ¿Qué quiere decir esto? Va a poner a disposición de los estudiantes todos los recursos que sean necesarios. Un ejemplo de esto, las bibliotecas digitales y su importancia para la educación universitaria. En la universidad estudiamos una carrera determinada, en mi caso va a ser pedagogía, y los maestros, al notar que muchos no podemos acceder a los recursos de forma física o por distintas cuestiones, van a crear bibliotecas digitales, ya sea en Drive, Edmodo y otras grandes plataformas. En estas bibliotecas vamos a encontrar libros, artículos, algunas entrevistas, incluso videos sobre nuestro tema de estudio, teniendo así el rol único de facilitador y de guía para el curso que vamos a tomar en la carrera. Teniendo esto en mente, vamos a pasar a un pequeño paréntesis en el rol del docente, y es el aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto? El alumno, en acompañamiento del docente y del grupo, va a desarrollar sus aprendizajes significativos, es decir, los que le van a ser útiles para su desarrollo personal, académico, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, no a todos nos sirven los mismos conocimientos. De vuelta al caso único de la pedagogía, no me es útil saber sobre bioquímica o ingeniería o arquitectura porque es algo que a mí específicamente no me sirve. Yo estudio pedagogía, no sé nada de matemáticas, por lo que mis aprendizajes significativos van a ser los que se relacionan con la psicología, la sociología, economía, filosofía, relacionados únicamente a la educación y a la pedagogía. Teniendo ya bien establecidos al sujeto y al docente, vamos a pasar con el grupo. Rogers nos describe 15 fases para el proceso de acompañamiento grupal. La mayor parte de estas 15 fases son más encaminadas al proceso terapéutico que al pedagógico, por lo que vamos a resumir esto un poco y podemos tener un ejemplo de esto desde la educación muy básica, preescolar, kindergarten, jardín de niños, como le quieran decir. ¿Y qué es esto? Rogers plantea que va a haber un escenario principal, podríamos decirle así, y la consecuencia que va a tener. Pongamos de ejemplo un niño de kinder. Va a entrar con un montón de niños de su misma edad o de su rango de edad y va a entrar a un ambiente totalmente nuevo. Va a ser desprendido del núcleo familiar, su primer estado de convivencia. Al principio va a ser muy cerrado ya que no conoce a nadie.
va a pasar por estas 15 fases que Rogers menciona y que van a estar en la descripción del video. Pasando estas 15 fases, el niño va a ser una persona más abierta, va a tener círculos de amistad y va a tener una red de apoyo. Vamos a desarrollar esto un poco más para que no se vayan tan en blanco. Rogers nos plantea que al entrar a un entorno totalmente nuevo con sus grupos, el facilitador, el docente, va a poner ciertas reglas, pero les va a dar la libertad de esparcimiento y la libertad para desarrollar sus propios conocimientos de forma individual y de forma grupal. En las sesiones de terapia se ve como que los alumnos, los integrantes del grupo, van a ir compartiendo experiencias, van a compartir sentimientos desde lo muy negativo para crear un ambiente de compañerismo, un ambiente de acompañamiento, de integridad, de pertenencia, hasta la parte final, donde van a poder compartir sus experiencias felices, agradables, teniendo ya un círculo de confianza. Algo muy similar pasa en el proceso educativo, donde entra el niño siendo, por ejemplo, hijo único, no conoce a nadie, puede expresar que se siente triste de que su madre lo abandone en el kinder. Varios niños van a empatizar con él porque se sienten así, van a crear lazos de amistad y posteriormente van a poder compartir si, se le cayó un diente y el ratón le dejó 10 pesos, por ejemplo. Se van a sentir felices entre ellos como grupo y van a acompañarse en lo que no sepan, en lo que ya sepan y en lo que les haga falta. Vamos a explicar este ejemplo a nivel primaria. Ya que hay un ambiente de compañerismo y de empatía, pueden compartir sus conocimientos. Si uno de los niños es muy bueno en español, pero es muy malo en matemáticas, malo. Sus compañeros, que puede que sean muy inteligentes, muy activos para las matemáticas, le pueden brindar ayuda. Pero si uno de esos niños que es muy bueno en matemáticas no lo es tanto en español, el primer niño le puede dar apoyo. Así crean un ambiente más sano de convivencia, de amistad y de mutuo aprendizaje, o como Rogers lo llama, retroalimentación. Ya que tenemos en cuenta al grupo, vamos a dar un pequeño resumen de lo que ya vimos. Vamos a retomar varias palabras clave a forma de conclusión. ¿Qué es importante aquí de destacar? Principalmente la psicología y la pedagogía y la forma en que están ligadas por algo en especial, el sujeto y el grupo, ya que vemos que en la pedagogía es mucho más común estar en un grupo pues amplio donde se van a ir formando pequeños grupos de amistades que tienen intereses, gustos o vivencias afines. Mientras que en la psicología es más los procedimientos individuales, pero también se ha demostrado, y Rogers es un ejemplo, que las terapias de grupo son muy relevantes. Ahora vamos a pasar con el aprendizaje significativo. Vamos a resumir esto, darnos solo los conocimientos que nos pueden ser útiles para desarrollar nuestras habilidades. A un infante que es muy bueno y le interesa demasiado el arte, no le va a interesar tanto aprender cosas sobre álgebra, ecuaciones diferenciales o materias que son de estrictamente área 2, medicina, etcétera, etcétera. Vamos a pasar con la autogestión grupal. ¿Qué es esto? Entre los propios alumnos se van a dar aprendizajes, van a compartir sus conocimientos y el maestro solo va a servir como facilitador, como guía y como observador. ¿Podemos dar un ejemplo de esto? Claro que sí. Si de repente el grupo se traba en una materia o en una pregunta que no entienden, el maestro va a entrar y les va a aclarar la duda. Todo esto que es parte de la pedagogía y la psicología humanista, donde la enseñanza se da
entre los propios estudiantes con muy poca intervención del docente. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan un muy buen día.